Bien, posiciones entonces que pueden tomar dos rectas en el espacio. Pueden ser paralelas, y acá hay que distinguir entre paralelas coincidentes o paralelas no coincidentes. Las paralelas no coincidentes son aquellas rectas cuyos vectores directores son paralelos, o sea, son múltiplos. Bien, pero ningún punto de la recta L1 pertenece a la recta L2, las no coincidentes. Son las que son claramente paralelas, digamos, que circulan en dos direcciones paralelas y no se tocan, ¿sí? Que muchas veces uno las llama simplemente paralelas, y como quedamos por sobreentendido que no se tocan, pero habría que aclarar, paralelas no coincidentes. ¿Cómo saber si son justamente no coincidentes? Bueno, lo primero que le miramos a dos rectas, cuando a mí me piden analizar la posición de dos rectas, lo primero que le miramos es el director. Si el director de la 1 resultara ser múltiplo, o sea, paralelo del director de la 2, ahí tengo que analizar el punto que trae la recta. Esa recta va a venir con un punto que le pertenece a ella y su vector director, ¿cierto? Bien, entonces tengo que analizar si el punto de la L1 pertenece a la L2, ¿bien? Porque si yo ya encontré que las dos direcciones son paralelas, digamos, son dos rutas que van en el mismo sentido, ¿no es cierto? Bueno, ahí tengo que analizar entonces si el punto de la primera recta perteneciera a la segunda. ¿Cómo analizamos eso? Digamos, para que un punto pertenezca a la recta, tiene que verificar con su ecuación, tiene que cumplir con su ecuación. Eso significa que yo tengo la L1 y la L2, ¿no? Bueno, el punto que tengo de la L1 tiene que verificarme con la ecuación de la L2. Si verifica, si el punto de la L1 pertenece a la L2 y las direcciones eran paralelas, las rectas entonces es la misma, o sea, están superpuestas. Ahí estaríamos con rectas paralelas coincidentes. Entonces, yendo a la definición, digamos, más formal, dijimos, teníamos las paralelas no coincidentes, que va a suceder cuando los dos directores sean paralelos, pero ningún punto de la L1 tiene que pertenecer a la L2. ¿Cómo lo confirmo? Tomo el punto de la ecuación de la L1 y me fijo si verifica con la otra ecuación. Y no debe verificar para que sean paralelas no coincidentes. Ahora bien, si nosotros habíamos detectado que el director de la L1 es paralelo al director de la L2, y me fijo ahora en el punto perteneciente a L1, y resulta que ese punto perteneciente a L1 también verifica con la ecuación de la L2, o sea, pertenece a la L2, bueno, ahí estamos en presencia de rectas paralelas y coincidentes, que en realidad es la misma recta. O sea, dibujamos una, y cuando voy a dibujar la otra, está encimada con la que se dibujó antes. Otra posición que pueden tomar las rectas en el espacio es ser incidentes. ¿Qué significa que sean incidentes? Significa básicamente que se tocan, que la intersección entre ellas es un punto. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que sean incidentes? Bueno, básicamente los dos directores no deben ser paralelos. Tienen que tener direcciones paralelas. Pero, perdón, direcciones no paralelas. Pero además de necesitar direcciones no paralelas, la intersección entre ellas dos tiene que ser un punto. ¿Por qué? Porque si yo tengo en el espacio dos rectas cuyas direcciones son no paralelas, pero me diera cuenta que no hay un punto de intersección entre ellas dos, esas dos rectas toman otra posición que se llama rectas alabeadas, que es una posición nueva, que la podemos solamente encontrar en el espacio. En las rectas en el plano no teníamos la posición esta de rectas alabeadas. Entonces, volvemos a tratar sobre las rectas incidentes. Tienen direcciones no paralelas, pero
pero a su vez la intersección entre ellas dos es un punto. ¿Cómo encontramos la intersección entre ellas dos? Llevamos a ambas rectas a su versión paramétrica, y ahí nos va a quedar entonces, para cada una de las rectas nos va a quedar x igual a una expresión, y igual a una expresión, z igual a una expresión, y por el otro lado, para la otra recta, nos va a quedar lo mismo, x igual a algo, y igual a algo, z igual a algo. Bueno, pero ahí razonamos de la siguiente manera: si el x de la L1 tiene que ser el mismo que el x de la L2, entonces podemos igualar esas dos expresiones, las dos x. También hay que igualar las dos y las dos z, y entonces ahí nos queda, digamos, despejado, si es que existe un punto de intersección, nos queda despejado el valor de los parámetros, ¿no es cierto?, lambda 1 y lambda 2, para detectar cuál es el punto de intersección. Vamos a desarrollar, dentro de un ratito, vamos a desarrollar un ejemplo de cómo encontrar el punto de intersección entre dos rectas. Entonces dijimos, una segunda posición que pueden tomar las rectas en el espacio es el hecho de ser rectas incidentes, que tienen direcciones no paralelas, pero su intersección es un punto. Dentro de este grupo de rectas incidentes se encuentran las rectas perpendiculares, pero las rectas perpendiculares no son una categoría de rectas en sí mismas, o sea, serían un subgrupo dentro de las rectas incidentes. ¿Qué quiero decir? Porque cuando en un ejercicio nos preguntan analizar la posición de dos rectas, no hay que buscar específicamente si además las rectas son perpendiculares, o sea, lo que uno tiene que buscar es si son paralelas y luego si son incidentes. Si además se cortan formando un ángulo recto entre ellas dos, bueno, es un caso especial de la incidencia, que sería la perpendicularidad. Pero no forman una categoría aparte las rectas perpendiculares, ¿no? Porque uno tiende como a hacer los grupos paralelas, perpendiculares y de las otras. No, en realidad es paralelas, que puede ser coincidente o no coincidente. El segundo grupo son las incidentes, que se van a cortar en un punto, y por ahí se cortan y forman ángulo de 90, bueno, son perpendiculares. Y las que vamos a ver ahora, que son el tercer grupo, la tercera categoría, que son las rectas alabeadas, y estas nos aparecen ahora cuando estamos trabajando en el espacio. Una manera sencilla de captar la idea de lo que son rectas alabeadas es imaginar en el espacio un paralelepípedo, que sería como una caja de zapatos, ¿no? Que está acá mostrado en el gráfico del apunte. Y entonces, si yo considero las rectas que se forman en los laterales de la caja, ¿sí?, como vemos acá, la L1 que está en rojo, la L2 que está en naranja y la L3 que está en verde, esas rectas no se encuentran, no tienen intersección en un punto nunca entre ninguna de ellas tres, pero tampoco son paralelas. O sea, claramente la dirección de la L1 con la L2, por ejemplo, o la L1 con la L3, no son direcciones paralelas, pero tampoco tienen de intersección ningún punto. Bueno, esa categorización, ese grupo de rectas, son las que vamos a llamar rectas alabeadas. Uno podría imaginarse que están circulando como por distintos planos. O sea, si yo tuviera un nivel de piso, ¿no?, a una determinada altura, y a otra altura tengo otro piso, bueno, en este piso de acá abajo puedo yo pintar distintas direcciones de rectas, y en el piso de arriba también distintas direcciones de rectas, pero entre el grupo de abajo con el grupo de arriba no se van a chocar, no se van a tocar nunca, no van a tener intersección entre ellas, ¿sí? Pero tampoco son paralelas, claramente. O sea, si yo estoy pintando una recta, digamos, que va hacia adelante en el nivel de abajo, y una recta que circulara como de derecha a izquierda en el nivel de arriba, no son paralelas, pero tampoco tienen una intersección entre ellas dos. Entonces, ese tipo de recta es lo que vamos a definir como rectas alabeadas. Insisto, la forma como más fácil de imaginarlas es pensando que serían como los laterales
de una caja de zapatos, que en realidad en matemática, en álgebra, ese tipo de cuerpos como las cajas de zapatos son los paralelepípedos, ¿no? Porque tienen sus caras paralelas, y que, bueno, nosotros vamos a estudiar, de hecho ya hemos visto cómo calcularles el volumen a los paralelepípedos, la base del paralelepípedo es un paralelogramo, ¿no? Ya también estuvimos hablando del tema. Bien.